primera instancia, naturalmente, agradecer la convocatoria, la invitación. Para nosotros nos da realmente mucho placer en un tiempo complejo, difícil, como se ha mencionado, poder contar algunas iniciativas que de alguna manera en un mar de noticias difíciles, de malas noticias, pretenden ser una buena noticia. De alguna manera hoy estamos un poco presentando lo que denominamos el programa Prosumidores. Quizás muchos deben haber escuchado hablar del concepto, quizás algunos conozcan algo de esta iniciativa que en definitiva tuvo un primer proceso muy interesante de un aprendizaje, de una curva de aprendizaje que hemos desarrollado en conjunto, y digo colectivamente porque realmente tenían la convicción de poder avanzar y comprometerse justamente con la idea de poder prosumir, y fundamentalmente también con esos proveedores pioneros, con aquellos que nos han brindado la posibilidad de acceder a la tecnología. Imaginemos que hace 3 años atrás, cuando empezamos a navegar un poco esta idea de prosumidores, realmente los que nos podían prever de la tecnología no eran tantos, eran apenas unos 6 o 7 en toda la provincia de Santa Fe. Lo cual nos animaba y de alguna manera nos comprometía a trabajar muy fuertemente en el desarrollo de esos prosumidores si es que efectivamente nosotros íbamos a pretender desarrollar una política pública desde este punto de vista. Seguramente deben haber escuchado, decía, el concepto de prosumidores. Un poco es la síntesis entre el consumidor, cada uno de nosotros que consumimos constantemente un conjunto de bienes y servicios, pero que además para la inmensa mayoría de esos bienes y servicios necesitamos energía. Somos grandes consumidores constantemente de energía para vivir, para movilizarnos, bueno, y naturalmente para producir. Producir justamente no es la característica de la provincia de Santa Fe en términos energéticos. Por eso también nos animábamos a poder empezar en esta iniciativa de generar la energía de manera distribuida en la provincia de Santa Fe. Hubo una decisión muy importante del gobierno provincial que tiene que ver naturalmente con la inversión pública, y eso nos animó a poder diseñar un poco este programa. Nosotros, en la primera iniciativa de prosumidores, teníamos en esa corta experiencia que teníamos en el tema, teníamos una primera motivación, que era tratar de hacer accesible pero controlable la posibilidad de poder generar energía eléctrica en cualquier lugar, en una casa, en un domicilio, en una empresa, en un comercio, en un club, en una organización social, etc. Por eso mismo habíamos planteado en su momento la posibilidad de que la capacidad instalada pueda ser de 1,5 kilowatts. Esto naturalmente es una potencia instalada que en general tiene que ver mucho más con pequeños comercios o con con el consumo, por ejemplo, de una vivienda, ¿no es cierto? Bueno, en este concepto de prosumidores en el que les comentaba que iniciamos, nosotros nos basamos muchísimo en Jeremy Rifkin. Seguramente alguno de ustedes escuchó algunas de las ideas de Jeremy Rifkin, que para aquellos que no los conozcan realmente es muy recomendable. Es un pensador, alguien que nos piensa como sociedad, que nos piensa como una sociedad desde un triple punto de vista, un punto de vista económico, un punto de vista social y un punto de vista ambiental. Rifkin, un poco se hablaba recién aquí de la revolución 4.0, de la cuarta revolución industrial, y Rifkin nos viene a decir una cosa que es muy interesante respecto de la energía, respecto de varias cuestiones, pero en particular de la energía. Rifkin lo que propone es que pensemos cómo la energía de qué forma ha sido partícipe la energía y cuáles han sido las energías a lo largo y a lo ancho de nuestra historia productiva. Y él nos dice que, bueno, en la primera revolución industrial, como todos conocemos, el carbón fue la energía que comenzó a darnos la posibilidad de escalar justamente nuestras posibilidades productivas. Naturalmente no únicamente la energía, sino la energía siempre está acompañada de la logística y de las comunicaciones. Y para la logística y para las comunicaciones también se necesita energía. En la segunda revolución industrial nos dice Rifkin que naturalmente las energías que fueron las hegemónicas fueron las energías producidas a partir de fuentes fósiles. Y finalmente él dice que estamos transitando una tercera revolución industrial. En esto hay todo un debate conceptual entre sociólogos, economistas, incluso antropólogos, en torno a si es la tercera revolución industrial o si es la cuarta revolución industrial, la revolución industrial 4.0. Rifkin habla de la tercera, en realidad, pero tranquilamente podríamos pensar que está hablando de esta cuarta revolución industrial. Y él dice que naturalmente, en este momento histórico en el que estamos viviendo, las energías que van a hegemonizar
sin duda en una etapa de transición complementaria con las energías convencionales, bueno, naturalmente van a ser las energías renovables. Y para eso nuestro país, Argentina, es un país que tiene un enorme potencial, naturalmente, desde el punto de vista de las energías renovables. Y la provincia de Santa Fe, por su característica productiva, tiene un potencial que incluso está muy por sobre el resto de las provincias, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista del sol, que tenemos una radiación muy importante, una muy buena radiación, no solamente desde el punto de vista eólico, dado que, como muchos conocen, tenemos un corredor de vientos muy interesante allí entre las ciudades de Rufino y Venado Tuerto, en la región sur justamente de nuestra provincia, sino fundamentalmente un gran potencial bioenergético. Producimos mucho, por lo cual esa producción genera muchos desechos que no son basura, sino que realmente nos dan la posibilidad de poder transformar esos residuos en un potencial bioenergético sin precedentes. Nuestra diversidad geográfica, biomática, hasta cultural en términos productivos, nos da la posibilidad de contar con prácticamente con la totalidad de los recursos bioenergéticos que tiene el país concentrados en una única provincia. Y Prosumidores, de alguna manera, viene a proponernos tratar de cimentar una cultura, pero a la vez, justamente, lograr ese impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental. La nueva segmentación de Prosumidores tiene que ver con reconocernos tal cual somos, con reconocer la necesidad de consumo de energía que tenemos y en función de ese consumo de energía lograr la posibilidad de poder producir energía allí donde la estamos consumiendo. Por eso lo que hemos hecho es aumentar esos rangos de potencia instalada para que estén más acordes, digamos, a la necesidad que tenemos de consumo. También hablamos como sabemos, nuestro país nos sorprende eventualmente y cada algunos años con alguna crisis económica y eso a veces podemos preverla y muchas veces no. Y nosotros en la primera experiencia teníamos un monto ajustado que era de 5,50 pesos el reconocimiento de cada kilowatt hora producido, pero bueno, como el compromiso nuestro era durante muchísimos años, esos 5 pesos por kilowatt, imagínense cuántos serían dentro de 8 años 5,50 pesos por kilowatt. La verdad que es inimaginable, no lo sabemos. Por eso hemos tomado la decisión de que ese reconocimiento a la generación de la energía sea variable. Y sea variable y en relación, esa variabilidad va a tener que ver justamente con ajustarla a los eventuales aumentos que puedan tener los cargos justamente de distribución, fundamentalmente de la empresa provincial de la energía. Eso hace que el periodo de recupero de la inversión que tengamos que hacer, ya sea que la hagamos en casa o que la hagamos en nuestra empresa o en nuestro comercio, bueno, de alguna manera no se modifique drásticamente ese periodo de recupero, porque en definitiva el objetivo de este programa tiene que ver con fomentar la generación distribuida de energía eléctrica, pero fundamentalmente ese fomento está dado por dos cuestiones, por dos acompañamientos muy importantes. Uno que tiene que ver con la inversión pública en el reconocimiento de la generación para que ese periodo de recupero, como decía antes, no se mueva, y por otro lado, por una inversión pública también muy importante en algunos instrumentos de financiamiento que ahora les voy a comentar. Hemos creado un nuevo portal digital para poder encontrarnos también. Y cuando digo encontrarnos, es encontrarnos no solamente el Estado provincial desde la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, sino también con los proveedores, que para nosotros son, si esto fuera una mesa de 4 patas, para que tenga ese equilibrio y para que logre ese equilibrio, una sería naturalmente el Estado, otra sería la empresa provincial de la energía, que naturalmente está en manos del Estado, pero fundamentalmente lo que tiene que trabajar y lo que está haciendo es preparándose en términos empresariales para la gestión de las energías renovables, el nuevo paradigma que tiene que reconocer justamente de las energías. Y por eso la empresa provincial de la energía es vanguardia, a nivel nacional respecto de este tema, entre las empresas distribuidoras. La tercera pata, naturalmente, que son aquellos que proveen la tecnología, pero que a la vez nos dan la posibilidad de poder instalarla, ¿no es cierto? Y finalmente, la cuarta pata, quizá la más importante, seamos nosotros, aquellos que potencialmente podemos ser prosumidores. Ser prosumidores implica estar en alguno de estos segmentos. Antes decíamos que teníamos un solo segmento y tenemos 6 segmentos. Hogares, consorcios de hogares y consorcios comerciales en las ciudades
medianas y grandes de la provincia de Santa Fe tenemos muchos edificios, digamos, donde justamente hay oficinas comerciales, oficinas de empresas y naturalmente acá en la ciudad de Rosario también tenemos muchos edificios con oficinas que provienen o que de alguna manera están utilizadas por empresas de tecnología que tienen consumos importantes de energía. Establecimientos rurales, ya sea productivos como de vivienda. Lamentablemente tenemos cada vez menos vivienda rural, pero ciertamente tenemos aún y tenemos muchos establecimientos rurales, fieldos, tambos, etc. Organizaciones sociales y clubes. Esto para nosotros es un tema importante porque en general nosotros venimos acompañando muy fuertemente a los clubes, acompañándolos con el 50% del reconocimiento, en realidad con un subsidio a la tarifa, porque luego de la quita de subsidios a nivel nacional, realmente muchos de los clubes han estado en situación de jaque respecto de las distintas tarifas que tienen que pagar. Así que bueno, nos pareció muy interesante que puedan invertir los clubes y que puedan invertir las organizaciones sociales y que no queden afuera de esta propuesta que estamos planteando. Y finalmente, el máximo prosumidor, que en definitiva es el prosumidor o aquel usuario de la empresa provincial de la energía y en los tiempos próximos, seguramente a partir del mes de diciembre, también los usuarios de cooperativas eléctricas, tenemos 65 cooperativas eléctricas en la provincia de Santa Fe, van a tener la posibilidad también de ser un máximo prosumidor y son aquellos, como decía antes, que tienen que contratar potencia adicional, con lo cual buena parte de la industria también está incluida, digamos, en este programa. Ahí, en este cuadrito que les expongo, más o menos está planteada, digamos, la potencia máxima que permitimos para la instalación justamente de prosumidores. En el caso de hogares, como ven, y en el caso de los consorcios domiciliarios, el techo que ponemos es el de 5 kilowatts de potencia. Y a la vez queremos construir, ahí me acompaña José Parrino, que justamente es el subsecretario de Gas y Eficiencia Energética de la provincia, queremos hacer un equilibrio entre lo que es la producción, pero a la vez la eficiencia energética. Entonces ponemos un doble tope a esto. Uno es la instalación, la potencia máxima, perdón, que decía de 5 kilowatts, y el otro es el 80% del consumo que tenemos. De manera tal de que lo que hacemos es dimensionamos por primera vez a cada potencial prosumidor, bueno, cuánto fue el promedio del consumo anual del año inmediatamente anterior, y en virtud de eso le permitimos la posibilidad de que pueda hacer una instalación que genere hasta el 80% de lo que consumió. Pensando además que en el paso del tiempo, en general, nosotros tenemos un compromiso a 6 años, como lo voy a explicar ahora, con cada prosumidor, que en el paso del tiempo la tendencia es a que cada uno de los artefactos que vamos recambiando, bueno, son cada vez más eficientes, en virtud de lo cual es muy probable que en un corto plazo su generación sea el 100% de su consumo, ¿no es cierto? Y no alentamos, que nos pasa mucho, naturalmente y fundamentalmente con las viviendas, que muchos vecinos y vecinas de las distintas ciudades nos dicen, bueno, yo quiero instalar más aires acondicionados, entonces me viene bien poder generar más. Bueno, un poco la propuesta es hacernos un poco más eficientes, ser más responsables con el uso de nuestra energía y un poco en virtud de eso es que alentamos ese doble límite, ¿no es cierto? Comercios y pymes. Acá hemos hecho hemos hecho especial énfasis y la posibilidad es hasta 15 kilowatts. Esto nos da realmente, cubre naturalmente todo el comercio y en el caso de las pymes, de algunas pequeñas industrias, nos da la posibilidad de poder tener una buena instalación. Decía además los consorcios comerciales hasta 15 kilowatts, similar situación de los consorcios, de los comercios y pymes, 15 kilowatts hasta los rurales, clubes y organizaciones sociales también. Los clubes, como sabemos, muchas veces son grandes consumidores y eso, esto vendría a ser de alguna manera un aporte a la solución. El máximo prosumidor, finalmente, como verán, es la capacidad, la potencia máxima permitida realmente es importante, son 300 kilowatts. Para que dimensionemos a aquellos que no tenemos la posibilidad de conocer demasiado en términos energéticos, aquí en San Lorenzo, muy cerquita de acá, tenemos un parque fotovoltaico que tiene 1 mega, ¿cierto? 1000 kilowatts. Entonces digo, es el 30% de ese parque. Realmente es una instalación muy importante y de hecho muchos de los parques que se están planificando en distintas localidades más o menos tienen esa dimensión.
con lo cual realmente es muy importante en el caso de que sea fotovoltaico. Quiero decir con esto también, además, como para sumar, que no necesariamente tienen que ser instalaciones que provengan de fuentes fotovoltaicas, ¿no es cierto? También podemos pensar en otras fuentes, solo que naturalmente en la inmensa mayoría de los casos, por las características de esa tecnología, la inmensa mayoría de los prosumidores que ya hoy están generando in situ son a partir de fuentes fotovoltaicas. Esto es importante también porque acá, de alguna manera, exponemos el compromiso que tenemos en términos de inversión. Estos son a partir de los rangos que hemos planteado, hasta 2 kilowatts de potencia hacemos un reconocimiento de 6 pesos con 50 y luego hasta 5, 6 pesos, hasta 10, como dice allí, 5 pesos con 50 y hasta 15 son 5 pesos, ¿no es cierto? Esto es una componente doble, lo explico rápidamente para que se comprenda. La empresa provincial de energía, la distribuidora, tiene un costo evitado. Se evita de comprarle a su mayorista una parte de la energía porque aquellos que estamos produciendo aportamos justamente a la red esa energía. La energía que nosotros aportamos a partir de nuestra generación, la empresa provincial de la energía deja de comprársela al mayorista y eso, digamos, tiene un costo, ¿no es cierto? Una parte de ese costo, pongamos un número redondo para entenderlo hoy, digamos 1 peso con 80, va directamente al prosumidor. Y el resto, lo que reste para llegar a 6,50, por ejemplo, es parte de la inversión que hace el Estado. En el caso del máximo prosumidor, aquí las tarifas son distintas justamente porque decíamos que es otro tipo de usuario de la empresa provincial de energía. El aporte que hacemos tiene que ver con, además de ese reconocimiento que hace la empresa provincial de energía, 1 peso más. Esta es la parte importante. Sabemos los costos que tiene esta tecnología, sabemos que si bien van bajando los costos, va mejorando la eficiencia, son inversiones importantes, ¿no es cierto? Y esas inversiones en estos momentos somos plenamente conscientes de que tenemos que acompañar esa inversión con un aporte, con una inversión pública para que efectivamente podamos hacer andar este ecosistema. Y un poco tenemos algunas líneas de crédito que vamos a contar, una que tenemos con el CFI, la que denominamos Renovables CFI. En este caso es para hogares, comercios, pymes, consorcios, clubes y establecimientos rurales. ¿Por qué? Básicamente por el límite del monto, ¿no es cierto? Es un monto bajo de 150.000 pesos, pero que alcanza para instalaciones de probablemente hasta 2 kilowatts, ¿no es cierto? Aquí la tasa es una tasa variable, pero es una tasa que tiene una variabilidad que no es la del mercado. Tiene una variabilidad distinta. Es una tasa en este momento, hoy, del 12,8% anual. Son 48 cuotas. E insisto, digamos, nosotros arrancamos con esta tasa al 9% previo a la devaluación. O sea que imaginen que devaluación de por medio, esa fue la variación que tuvo. Con lo cual, si la cosa más o menos se estabiliza, es una tasa que va a seguir más o menos en eso. Es una tasa muy importante para los más pequeños. Aquí tenemos, y en esto quiero rescatar la participación del Banco Municipal de Rosario, porque aquí tenemos realmente 3 líneas muy interesantes. Bueno, la primera, que es la que llamamos renovables del Banco Municipal, que quiero hacer una aclaración. Esta es una inversión, y un poco lo pongo sobre la mesa para las distintas necesidades. Es una línea que, además de para la generación de energías renovables, también la tenemos disponible para cuestiones que estén ligadas a la eficiencia energética, para inversiones que necesitemos hacer para eficiencia energética. Es una tasa del 17%, fija y en pesos, naturalmente, y con 36 cuotas. Y 3 meses de gracia también, ¿no es cierto? Esto, estamos hablando de un monto de hasta 4 millones de pesos, con lo cual el máximo prosumidor del que hablábamos, esa instalación importante de la que hablábamos, aquí tiene una línea que puede tomar justamente. La segunda línea es más para prosumidores hogares, ¿no es cierto? Es una línea que está pensada para los más pequeños, pero bueno, tiene la posibilidad de cubrir cualquier tipo de instalación para un hogar o para un comercio pequeño, ¿no es cierto? Que también es una tasa de 17% fija en pesos, pero son 48 cuotas anuales. Y para aquellos que tengan la posibilidad y que tengan la disponibilidad justamente para invertir, pero que tengan y quieran utilizar 18 cuotas con una tarjeta del Banco Municipal, uno puede hacer justamente puede tomar 18 cuotas sin interés para poder hacer esta inversión. Bien, finalmente tenemos la del Banco de la Nación Argentina. Esto es realmente, oportunamente, era una línea que era muy interesante porque cuando nosotros arrancamos estaba en el 13%. Bueno, en este caso, para mostrar cómo varía,
creo que hoy está subsidiada y todo en el 29,5%, algo por el estilo, que respecto del común de las tasas, digamos, es una tasa mejor, naturalmente, pero que no tiene las posibilidades que nos brindan las tasas que anteriormente comentaba. Bueno, un poco el objetivo justamente de esta iniciativa es lograr la generación distribuida, poder distribuir a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Santa Fe la generación de 5 megavatios, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso yo les daba el ejemplo del parque de San Lorenzo, y ese parque de San Lorenzo, como les decía, tiene 1 mega. Nosotros queremos hacer 5 parques de San Lorenzo a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, generando esa energía. Así que bueno, un poco la propuesta que les queríamos acercar era esta. Sencillamente estamos muy contentos porque a pesar del momento complejo que vivimos, tenemos una repercusión muy importante, muy interesante de parte de los potenciales prosumidores. Hemos trabajado muy fuertemente para formar y para capacitar jóvenes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Son más de 4.000 los jóvenes que hemos formado en los últimos casi 2 años para que sean los instaladores de estas tecnologías, para que puedan ser justamente aquellos que garanticen técnicamente el postventa de esta tecnología, que naturalmente muchos de nosotros no tenemos la capacidad operativa para poder resolverla. Y eso también es un valor. Eso habla de ese triple impacto que decíamos. Un impacto económico que tiene que ver centralmente con construir un mercado de las energías renovables en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver también ese impacto económico con el ahorro que genera naturalmente esta inversión pública en cada uno de nosotros. Les quiero contar una anécdota muy breve. Una de las primeras mujeres prosumidoras se acercó a una reunión de trabajo. Nosotros este programa lo construimos con los prosumidores, con las prosumidoras y con aquellos que nos proveen la tecnología. Y una mujer nos contaba, de las primeras, insisto, que sacó la plata entera del bolsillo, no tenía línea de crédito, no tenía nada, una convencida total. Nos decía que un día, a posteriori de que nos enteramos de la quita de subsidios a la energía, que fue un golpe para todos nosotros muy importante en virtud de que fue muy trascendente el aumento respecto de lo que veníamos pagando, estaba en la peluquería y en la peluquería estaba todo el mundo hablando de la factura de la luz. Y ella en un momento las escuchaba y demás, e interviene y dice, bueno, yo debo ser la única que a la EPE, en vez de ir a pagar, voy a cobrar. Y eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces digo, hasta simbólicamente es importante esto. Muchos de los prosumidores en distintos momentos del año van a buscar cheques a la EPE y la EPE les da un cheque por aquello que generaron, ¿no es cierto? Esto genera un ahorro importante que nos acompaña en esta inversión que queremos hacer desde un lugar y desde el otro lugar, como decía, desde el financiamiento. El impacto social tiene que ver con esto que les comentaba. Los nuevos empleos verdes para nosotros son realmente una jerarquía, generar la potencialidad y la posibilidad para estos nuevos empleos verdes y afianzar justamente a aquellos que proveen e incluso desarrollan, porque ya tenemos ejemplos de desarrollo en la provincia de Santa Fe, de algunos componentes de esta tecnología. Y finalmente el impacto ambiental, que no es menos importante que los otros 2 impactos. El impacto ambiental realmente es muy, muy importante. Les quiero contar un último ejemplo y con esto finalizo. El próximo jueves, jueves 8, vamos a presentar un proyecto que denominamos el Biobús Solar. El Biobús Solar, en realidad, es el desarrollo de muchos años de pensar la movilidad sustentable, de pensar cómo encontramos alternativas para ser más amigables con el ambiente a partir de la forma en la que nos movemos. Nosotros tenemos en la ciudad de Rosario, como todos conocen, 2 líneas eléctricas, los 2 troles, como denominamos acá, la K y la Q. Bueno, la K y la Q tienen un consumo altísimo de energía eléctrica, altísimo. Entonces, en el consumo, esos vehículos son de 0 emisiones, en el consumo. O sea, consumen para impulsar, digamos, en realidad, para hacer funcionar la planta impulsora, su motor eléctrico, consumen una energía que es 0 emisiones. Pero esa energía fue generada en algún momento, en algún lado. Y lo más probable es que esa energía haya sido generada a partir de fuentes fósiles. Y cuando se genera energía a partir de fuentes fósiles, se genera naturalmente un conjunto de gases tóxicos, de gases de efecto invernadero y, además de todo eso, de lo que denominamos material particulado. Bueno, vamos a ser la primera ciudad en el país en tener vehículos que sean 0 emisiones, pero 0 emisiones de verdad.
¿Por qué? Porque este biobús solar va a consumir la energía eléctrica que generamos acá, a 15 kilómetros, a partir del Parque Solar Fotovoltaico de San Lorenzo. Eso es ser prosumidores. Este Estado es un Estado que intenta ser prosumidor y que además nos invita a todos nosotros a poder ser parte de lo que tenemos que comprender que tiene que ser el futuro, no el futuro lejano, sino el futuro de aquí y ahora, de aquí cerca. Ser prosumidores implica ese triple impacto: económico, social y ambiental. Muchas gracias.